Muy buenos días o buenas tardes, queridos jóvenes Sí. del segundo de secundaria. Vamos a iniciar nuestra clase virtual, retomando pues nuestras clases para este segundo bimestre. ¿Sí? De antemano agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente conectados a través de esta plataforma virtual. Agradecerle por la salud, agradecer por la unión familiar. Muy bien. Vamos a tomar el acuerdo, como siempre, jóvenes, el micrófono cerrado durante las clases, pero para poder interactuar con ustedes o si tienen alguna pregunta, activen sus micrófonos. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestras labores del día de hoy. Muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo. Tipos de núclidos y especies iónicas. La semana pasada o la clase pasada estuvimos hablando de los núclidos nada más. Y estuvimos explicando que los núclidos era la representación de los átomos. Y se hacía a través de unos cuadraditos que están en la tabla periódica. Muy bien, ahora vamos a continuar. Al representar el núcleo de un elemento químico mediante el símbolo de núclidos, el hombre de ciencias, mediante sus investigaciones, descubre que la mayoría de los elementos químicos están formados por átomos semejantes, pero no necesariamente iguales. Por lo tanto, los va a clasificar, clasifica los tipos de núclidos de acuerdo a las características que va a observar. Y por otro lado, también deduce y comprueba que en una reacción química, un átomo gana o pierde electrones y se denomina iones o especies iónicas. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos diciendo que en nuestra tabla periódica y los átomos que nosotros vamos a conocer y manejar constantemente, estos átomos no todos van a ser núclidos, sino no todos van a pertenecer de repente al mismo tipo de átomos, sino que muchos de ellos van a ser semejantes. Van a ser semejantes, pero no necesariamente iguales. ¿Ya? Por ejemplo, para poder reconocer de repente los años de antigüedad que tiene un resto, utilizan el carbono 14. Pero en nuestra tabla periódica hay también otros carbonos, el carbono 12. ¿No? Hay varios carbonos, pero que no van a ser semejantes, pero no son iguales. Por lo tanto, los hombres de ciencia han ido investigando y han demostrado y han clasificado los tipos de núclidos, ¿no? Y de acuerdo a ello le han determinado los nombres. Y también se han dado cuenta que cuando uno hace una reacción química, en esa reacción química los átomos van a ganar y van a perder electrones. Y se denomina iones o especies iónicas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de tipos de núclidos, vamos a hablar del primer tipo, que es los isótopos. Los isótopos van a ser átomos que pertenecen a un mismo elemento químico. Por ejemplo, acá miren, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Son isótopos. Iso quiere decir igual y topo, lugar. ¿Ya? Son átomos que van a ocupar el mismo lugar en la tabla periódica, o sea, van a ser el mismo elemento. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Qué característica va a tener estos isótopos? Van a ser átomos iguales que van a tener el mismo número atómico. ¿Ya? Por ejemplo, hemos visto que estos números que están en los núclidos va a representar el número atómico, el peso atómico y el núcleo, los neutrones. Muy bien. Entonces acá me dice que los isótopos van a tener igual número atómico. En este caso, el número atómico de este elemento va a ser 1. Acá, número atómico 1.
En el otro, número atómico, 1. Y en el otro hidrógeno, número atómico, 1. Entonces, ¿qué tienen? Me dicen que va a tener igual número atómico, Z. Ahora, número de masa. Número de masa, 1. Número de masa, 2. Número de masa, 3. Diferente número de masa. Y también diferente número de neutrones. Los neutrones, ¿cuál era la fórmula? Neutrones, ¿a qué era igual? Ya eso lo hemos trabajado en la clase anterior. Neutrones era igual a A menos número atómico, menos Z. Entonces yo digo, neutrones, A, 1, menos Z, 1 menos 1, 0. Estos serían los neutrones. No tiene neutrones. Vamos acá. Número de masa, 2. Número atómico, 1. 2 menos 1 tiene un neutrón. Este tiene un neutrón. Vamos al otro. Número de masa, 3. Número atómico, 1. 3 menos 1, 2. Este tiene 2 neutrones. 2 neutrones. Entonces, estamos viendo que estos 3 hidrógenos van a ser isótopos, porque pertenecen al mismo elemento. Los isótopos pertenecen al mismo elemento, pero van a tener igual número atómico, pero diferente número de masa. ¿Ya? Ahora, también van a tener diferente número de neutrones. Y van a tener nombres diferentes en el caso del hidrógeno. Por ejemplo, el que tiene número de masa 1 se conoce como protio. El que tiene número de masa 2, deuterio. Y el que tiene número de masa 3, tritio. Ya son los 3 isótopos del hidrógeno. Entonces, ¿qué es un isótopo, jóvenes? Un isótopo van a ser elementos que van a pertenecer al mismo elemento, que van a tener igual número de masa, pero diferente número atómico y número de neutrones. Esos son los isótopos. Muy bien. Vamos a un ejemplo. Isótopos. Me dice que tienen diferente número de masa. Mire acá. Este osito, 12. Este oso, 14. Por lo tanto, el número de masa va a ser diferente. ¿Ya? Pero se van a caracterizar porque van a tener el mismo número atómico. 1, 1, 1. Igual, van a tener igual número atómico. Y los neutrones, 1 menos 1, acá es 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Los neutrones también van a ser diferentes. Ahí se habla de isótopos. Isótopos van a pertenecer al mismo elemento. Los dos es lo mismo, oso, oso. ¿No? Van a ser los mismos elementos, pero que van a tener diferente número de masa, igual número atómico y diferente número de neutrones. Los números de masa son diferentes, pero no tienen igual, también es diferente el número de neutrones. En los isótopos se va a cumplir Z igual, diferente A y N. Es el primer tipo de núclidos. Pasamos al segundo tipo. Hablamos de los isóbaros. Isóbaros. Iso es igual, baros, masa. Estos van a ser elementos diferentes. Miren acá, elementos que van a pertenecer a átomos diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, acá es el potasio y acá es el calcio. Van a ser átomos diferentes, pero que van a tener igual número de masa. Potasio, ¿cuánto tiene? 40 de A. Número de masa, 40. Calcio, número de masa,
40. Entonces se cumple que el número de masa es igual. Y van a tener diferente número atómico y diferente número de neutrones. Lo único igual que van a tener los isóbaros es la masa. Isóbaros, varos viene de masa. En cambio, los isótopos van a tener igual número atómico. Y lo demás es diferente, igual número atómico. ¿Ya? Muy bien, entonces los isóbaros son los que van a tener igual número de masa y van a ser elementos diferentes. ¿Ya? Elementos diferentes. Por ejemplo, los isóbaros son átomos diferentes, tienen el diferente número atómico, diferente número de neutrones, pero igual cantidad de masa. 10 kilogramos, 50 kilogramos de arroz y 50 kilogramos de azúcar. Son elementos diferentes. El arroz y el azúcar son diferentes, pero tienen la misma cantidad. ¿La misma cantidad de qué? De masa. Los isóbaros se van a caracterizar porque tienen igual cantidad de masa. ¿Ya? Los isótopos van a tener igual cantidad de número atómico y lo demás es diferente. Y pasamos al otro tipo. El tercer tipo de núclidos, hablamos de los isótonos. Los isótonos son átomos que pertenecen a diferentes elementos. Diferentes elementos. Por ejemplo, tengo el sodio y tengo el magnesio. Son elementos diferentes. Pero que van a tener, dice, igual número de neutrones. Miren, va a tener diferente número de masa. Acá tiene 23. Acá, tiene 24. El magnesio y el sodio tienen diferente número de masa. ¿Cómo es el número atómico? Z. Acá es 11. ¿Cuánto es Z acá? Z. Acá es 12. 12. Tienen diferente número de masa, diferente número atómico. Diferente número de masa y diferente número atómico. Pero vamos a ver los neutrones. 23 menos 11, 12. 24 menos 12, 12. Quiere decir, estos dos elementos, el sodio y el magnesio, van a ser isótonos. ¿Por qué? Porque van a tener sus neutrones iguales. ¿Ya? Sus neutrones iguales. Muy bien, entonces hay que recordar que en estos núclidos se va a cumplir isótonos igual Z, diferente número de masa y diferente número de neutrones. Isóbaros, igual número de masa, diferente número atómico y diferente número de neutrones. Isótonos, igual número de neutrones, diferente número de masa y diferente número atómico. Entonces, en ese orden, isótopo, isóbaro, isótono, se va a cumplir el SAM. ¿Se acuerdan del anterior que hablábamos? Se cumple el PES. ¿Sí? En un átomo neutro se cumplía el PES. En este caso se va a cumplir SAM. Isótonos, igual número atómico. Isóbaro, igual número de masa. Isótono, igual número de neutrones. ¿Ya? Isótopo, P viene de protones, ¿no es cierto? Isótopo, P viene de protones. Por lo tanto, igual número de masa, porque hemos dicho que protones es igual a Z, ¿no es cierto? Protones es igual a Z. Por lo tanto, si acá isótopos viene de protones, entonces quiere decir que tiene igual número atómico. Isóbaro viene de masa. ¿Ya? Viene de masa. Entonces, va a ser
igual a. Isóbaro igual número de masa. Isótono viene de neutrones. Entonces, igual número de neutrones. ¿Ya? Entonces, acá se tiene que cumplir eso, jóvenes. Ustedes saben que estas palabritas nos ayudan siempre a desarrollar los ejercicios, ¿no? Algo que buscamos la relación con algo que podemos recordar siempre. Entonces, estamos diciendo que acá se cumple el SAM. Isótopos P de protones, igual número de masa. Isóbaros B de masa, igual número de masa. Isótonos N de neutrones, igual número de neutrones. Todo lo demás es diferente. Muy bien. Continuamos. Especies isoelectrónicas. En algunos problemitas podemos encontrar estos nombres. Especies isoelectrónicas. Iso, hemos dicho que es igual, ¿no es cierto? Electrónicas va a venir de electrones, igual cantidad de electrones. Son aquellos átomos que poseen igual número de electrones. Por ejemplo, tengo el oxígeno, va a ser isoeléctrico o electrónico con el sodio, y el sodio va a ser isoelectrónico con el aluminio. ¿Por qué? ¿Cuántos protones tiene? 8. Y si es menos 2, ahorita vamos a hablar de los iones, quiere decir que va a tener 10 electrones. El sodio, ¿cuántos protones? 11. Pero como es un catión, por lo tanto tiene 10 electrones. El aluminio tiene 13 protones, pero como es un catión trivalente, va a tener 10 electrones. Por lo tanto, este anión, de oxígeno divalente, el catión monovalente del sodio y el catión trivalente del aluminio van a ser isoelectrónicos. ¿Por qué? Porque van a tener igual cantidad de electrones. Las especies isoelectrónicas van a ser los que tienen igual cantidad de electrones. Muy bien. Jóvenes, siempre hay que recordar, ahorita vamos a entrar, hemos dicho que en un átomo neutro, no se olviden, en un átomo neutro, ¿qué se cumplía? Se cumplía la palabrita PES, ¿sí? En un átomo neutro se cumple la palabra PES. ¿Ya? ¿Y qué significaba PES? Protones igual a electrones igual a número atómico. Ahora, esto se cumple en átomos neutros. ¿Y cuándo era un átomo neutro? Por ejemplo, yo tengo el sodio, va a ser un átomo neutro porque no tiene ninguna carga. No es ni positivo ni negativo, es cero. Puedo tener el cloro y no tiene ninguna carga. Entonces, su carga es cero. Puedo tener al magnesio, pero no tiene ninguna carga. Su carga es cero. En cambio, en el caso anterior, miren, acá, oxígeno menos 2, quiere decir que tiene carga. Sodio más 1, quiere decir que tiene carga. Aluminio más 3, tiene carga. Entonces, estos que tienen carga no son átomos neutros. Los átomos neutros van a ser los que no tienen carga. Y en estos que no tienen carga se cumple PES. Estos son los átomos neutros. Pero entonces, ¿cómo se forma el ion? Ahora vamos a hablar de los iones. ¿Cómo se va a formar un ion? El ion va a ser un átomo que tiene carga. ¿Ya? Va a ser un átomo con carga. Va a ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? Entonces los iones se van a caracterizar porque van a tener una carga. Y acá me manda una preguntita y me dice, ¿no? Cuando un terrícola pierde o gana, cuando alguien gana, se convierte en un ion, puede ser. Los iones se forman cuando un átomo gana o pierde electrones. El ion, para formarse, va a ganar o puede perder
¿Pero qué va a perder? Van a perder electrones. ¿Ya? Cuando un átomo neutro, el sodio, puede ganar o puede perder electrones, entonces se convierte en un ion. El ion va a ser un átomo que tiene carga. Puede tener carga positiva o puede tener su carga negativa. ¿Y cuándo va a tener positiva? Si gana o va a perder electrones. Van a perder, no me hablen de protones, neutrones, no. Solamente trabajamos acá con los electrones. ¿Ya? Muy bien, entonces no hay que olvidarnos, jóvenes, de que en el átomo neutro siempre se cumple la palabrita pes. Pero ¿cuándo hablamos de átomo neutro? Cuando su carga es cero. Por eso decimos neutro. Pero este átomo neutro, cuando gana o pierde electrones, ya no se convierte en átomo neutro, va a ser un ion. ¿Por qué? Porque ya va a tener carga positiva o carga negativa. ¿Y cuándo se da ese caso? Cuando gana o pierde electrones. Muy bien, seguimos. Entonces, ion. A los iones, ¿cómo lo podemos definir? Me dice, es un átomo, va a ser un átomo, pero que va a tener carga eléctrica, como ya lo hemos dicho. ¿Debido a qué? A la ganancia o a la pérdida de quién. No se olviden, solamente de electrones. Cuando el átomo neutro va a ganar o va a perder electrones, va a tener una carga. Y si tiene carga, se llama iones. Y estos iones van a ser de dos tipos, cationes y aniones. ¿Ya? Cationes y aniones. Es como un imán. ¿Ya? Los imanes tienen carga positiva y tienen carga negativa. Entonces ahora los iones también van a tener carga positiva y van a tener carga negativa. ¿Ya? Muy bien. Los cationes. ¿Qué van a hacer? Va a ser los átomos que tienen carga positiva. Catión entonces viene de carga positiva. ¿Ya? Y esta carga positiva se va a deber a que va a perder. Pierde. No vayan a pensar que el signo positivo es de ganar. ¿Ah? En este caso, si tiene carga positiva, va a perder electrones. ¿Por qué? A ver, vamos a explicarlo acá. Por ejemplo, vamos a decir, el sodio. Perdón, el sodio. ¿Cuál es su símbolo de sodio? ¿Cuál es su símbolo de sodio? ¿Están en clase o no están en clase, jóvenes? Es Na. Na tenía 11 protones. 11 igual a Z, ¿no es cierto? Entonces, si esto es un átomo neutro, se cumple pes. Pero en este caso vamos a hacer que se cumple protones es igual a electrones. ¿Qué quiere decir? Tiene 11 protones y tiene 11 electrones. Ahora, pero si este elemento va a pierde un electrón, o sea, ya no va a tener 11, sino que va a hacer, va a perder. ¿Pierde cuántos? Va a perder un electrón. O sea, ya no va a tener 11, sino va a tener 10. Pregunto, 11, que es positivo, y 10, negativo, ¿cómo saldría? 11 menos 10, ¿cuánto me queda? 1, ¿no es cierto? Entonces, sodio se quedaría con carga más 1. ¿Por qué? Porque ha perdido un electrón. Si este sodio pierde un electrón, al inicio tenía 11 protones
cuando era neutro, y cuando es neutro también tenía 11 electrones, pero perdió un electrón, entonces ya no tiene 11, sino se queda con 10. Ahora yo digo 11 menos 10, me queda 1 positivo. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando tiene carga positiva es cuando pierde electrones. Por ejemplo, en este caso del sodio, ¿no? El sodio perdió. Y de igual manera el aluminio, si me dicen 3 más 3, ¿qué quiere decir? Que ha perdido 3 electrones. La carga positiva, entonces cuando pierde electrones. ¿Y cómo se llama ese ion? Se llama catión. En cambio, los aniones van a ser los que tienen carga negativa. ¿Y cuándo tienen carga negativa? Cuando van a ganar. Cuando ganan electrones. ¿Ya? Ganan electrones, entonces se cargan negativamente. ¿Por qué? Porque van a tener un electrón más. Y como el electrón tiene carga negativa, tiene que cargarse como un negativo más. En este caso, el azufre también tiene menos 2. ¿Qué quiere decir? Que ha ganado 2 electrones. Si tiene carga negativa, ¿qué indica? Que ha ganado un electrón. ¿Por qué? Porque el electrón tiene carga negativa. ¿Ya? Muy bien. Vamos a explicar acá. Por ejemplo, catión. Hemos dicho que los cationes son los que tienen carga positiva. Se forma cuando el átomo neutro pierde uno o más electrones. Catión es cuando el átomo neutro pierde. Por ejemplo, acá tenemos el aluminio. El aluminio tiene átomo neutro. Si fuese átomo neutro, el aluminio, átomo neutro, encontramos con A igual a 27 y con Z igual a 13. Este es el átomo neutro cuando tiene carga 0. ¿Pero qué me dice? Ah, el aluminio está con más 3. ¿Qué quiere decir? Que ha perdido. ¿Qué perdió? ¿Cuántos electrones? 3 electrones. Entonces yo digo, el aluminio tiene protones. Protones es igual a Z. Por lo tanto, 13. Neutrones es la diferencia. A menos Z, 27 menos 13, 14. ¿Y electrones cuántos tendrá? Si hubiese sido átomo neutro, se cumple la palabrita PES, ¿no es cierto? Se cumple la palabrita PES. Pero este no es átomo neutro. ¿Por qué? Porque ha perdido, ¿no? Ha perdido 3 electrones. ¿Ya? Entonces, si está perdiendo 3 electrones, quiere decir que protones, ¿cuántos tiene? 13. Muy bien. Y electrones, como ha perdido 3, debería tener 13. ¿No? Si fuese átomo neutro, debe tener 13. Pero ¿qué pasó? ¿Ha perdido cuántos? Ha perdido 3. Entonces, no puede tener 13. Debe tener 3 menos. Menos 3. Entonces, ¿cuántos tiene? Electrones va a tener 10. Y protones, 13. ¿Ya? Entonces, como tiene más positivos, tiene más 3. Ya que pierde 3, dice. Por lo tanto, los electrones va a ser el número atómico si gana más carga o menos carga. El número atómico, entonces sería acá. ¿Cuál es el número atómico? El número atómico sería 13. 13. Pero como pierde, entonces, ¿cuánto va a tener? Pierde menos 3. Por lo tanto, ¿cuántos electrones va a tener? 10. 10 electrones.
Generalmente, cuando están en los cationes jóvenes, los protones siempre van a ser mayores. Va a ser mayor que los electrones. Los protones mayor que electrones. ¿Ya? Entonces, cuando es catión, es positivo. Y si es positivo, pierde electrones. En los aniones van a tener carga negativa. Y si tiene carga negativa, es cuando el átomo neutro gana. ¿Va a ganar? ¿Qué va a ganar? Electrones. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, acá se está trabajando solamente los electrones. ¿Ya? Anión, entonces, cuando va a ganar, gana electrones. Por ejemplo, el azufre. Si el azufre hubiera sido neutro, el azufre con carga cero, que lo hemos estudiado hasta la semana pasada. A37, número atómico, perdón, 32. Número de masa. Y número atómico, 16. Ya está. Este sería el átomo neutro. Pero acá me dice menos 2. Entonces ya no va a ser neutro. Este átomo ya no es neutro. Neutro solamente es cuando tiene carga 0. Entonces, este átomo ya tiene carga, menos 2. Entonces ya cuando tiene carga se llama ión. Y cuando tiene carga negativa es un anión. Muy bien. Y si es un anión, ¿qué quiere decir? Que ha ganado electrones. ¿Cuántos electrones? La cantidad que te indica acá. 2. Muy bien. Entonces yo puedo decir protones, electrones. ¿Cuántos tiene? Protones es igual a Z, ¿no es cierto? Por lo tanto, protones tiene 16. Ahora, electrones. Debió tener 16. Pero, ¿qué te dice? Cuando tiene carga negativa, ¿qué hizo? Ganó. ¿Cuántos? 2. Entonces, más 2. ¿Cuántos electrones va a tener? Va a tener 18 electrones. ¿Ya? 18 electrones. Entonces, cuando tiene carga negativa es porque va a ganar electrones. Entonces, yo tengo que sumar. Y en el caso de los aniones, siempre se va a cumplir que los protones van a ser menores que los electrones. Los electrones siempre van a ser mayores. ¿Ya, jóvenes? Entonces, los iones, el ion es cuando tienen carga. Pueden ser carga positiva y se llaman cationes, o pueden ser carga negativa y se llaman aniones. Los cationes es cuando van a perder electrones, la misma cantidad que te indica la carga. Acá te dice, pierde 3. Entonces a la cantidad de protones le tengo que restar 3 y me queda la cantidad de electrones. Aniones, si tiene carga negativa, es porque va a ganar. Y si gana, ¿qué quiere decir? Que va a tener más electrones. Por lo tanto, si tiene 16 protones, tiene que ganar 2 más. Entonces tiene 18 electrones. Muy bien. Continuamos. A ver, hasta acá. ¿Quiere escuchar alguna duda? Algo que no esté claro, por favor, quiero que me pregunten ahora. Luis, Silipú, Miguel Zulca, ¿están acá? ¿Están en clases? Muy bien. Ya que no hay preguntas, veo que está quedando claro, entonces vamos a continuar con los ejercicios. Ustedes saben que las respuestas, podemos participar, me van mandando al chat. Muy bien. Primer problema, o segundo problema dice, determina cuántos protones, neutrones y electrones posee la siguiente especie química. ¿Ya? Muy bien.
vamos a desarrollar. La siguiente especie química. Yo tengo este núcleo y sé que uno de los dos debe ser A. ¿Cuál es A? Y el otro debe ser Z. ¿No es cierto? Hemos dicho que A siempre es mayor y Z es menor. Muy bien. Vamos entonces a utilizar esta tablita, ¿ya? Donde vamos a ubicar la cantidad de número de masa, número atómico, número de neutrones, número de protones y número de electrones. Y me está preguntando cuántos protones, neutrones y electrones va a tener. Muy bien, empezamos. ¿Cuál de estos será A? ¿56 o 20? 56. ¿Cuál es? 56. Muy bien, mayor, ¿no es cierto? Siempre el mayor. Entonces ponemos A es igual a 56. Ya está. ¿Cuál es Z entonces? Z es 23. Muy bien, Z es 23. Yo sé que siempre A, Y 3. oh, perdón, Z es igual a A protones. los protones. Entonces, ¿cuántos protones tiene? 23. 23. 23. Yo sé que neutrones, ¿a qué es igual a los neutrones? A la resta de Muy A bien. menos Z. A menos Z. ¿Cuánto sería? 36. 33, digo, me equivoco. 33. Ya está. 23, 23. 33. Y electrones serían 20. Me dice más 3. ¿Qué quiere decir? Este es un catión. Y si es catión, ¿ha ganado o ha perdido? Ha Perdido, perdido. 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 Pierde. ¿Pero quién va a perder? Electrones. Electrones. Normalmente debería haber tenido 23. 3. Pero como ha perdido 3, entonces sería 23 20. menos, Menos 3. menos 3. ¿Cuántos electrones tiene? 20. 20 electrones. Entonces yo puedo decir acá mi respuesta, protones tiene 23. neutrones 33 33. y electrones 20. 20. Mi se acaba el Zoom. Ay, ¿verdad? Si se acaba nos conectamos de nuevo, ¿ya? Ya, más bien, ahorita cierro. Ya, ustedes vayan intentando ver esto.